Bienvenido, ¿cómo estás? Ya. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y hola a todos y todas. Veo algún familiar ahí en la lista de asistentes. Así que un saludo al Leo, a Claudia y su familia, que los veo por ahí. ¿Tienes barra brava entonces? Ah, sí. Tienes barra brava, qué bueno. ¿Y desde dónde nos conecta? Tú no eres vecino, Ivo. ¿Dónde estás ahora físicamente? Ahora por la reina. Por la Reina. Sí. También encerrado entonces, cuidándote, me También imagino. encerrado ya hace un buen tiempo. Sí, Bueno, así mucho es. ánimo a ti y a tu familia y justamente el sentido de poderse encontrar en forma virtual es poder aprender el día de hoy sobre las aves, sobre los pájaros. Entonces, cuéntanos un poco de ti, Ivo. Cuéntanos cómo un sociólogo, porque hice un poquito mi tarea, traté de entender un poco más, aprovecho de recomendar, una entrevista que te hizo Christian Banken en Pauta, ¿no es cierto?, .cl, que es fantástica. Uno viaja, es como radioteatro, porque hace ruidos de jardín, trata de pillarte con pájaros. No vamos a estar a esa altura de entrevista, pero la pregunta uno es, ¿cómo un sociólogo se transforma en un ornitólogo, en un cuasi ornitólogo? Cuéntanos. Eh, bueno, esto tiene que ver un poco con la historia personal, pero también con ciertas características de la disciplina de lo que es la ornitología o el estudio de las aves. Eh, en lo personal, o sea, desde chico era eh, el niño que siempre le gustaba sacar las piedras para ver los insectos y los bichos que había, o sea, siempre sentí como eh, un interés por la naturaleza, que después como eh, en mi vida como ya que lo que estudié en la universidad o lo que me dediqué en los años siguientes, como que lo dejé un poco de lado, medio pausado. Eh, pero después volví a los pájaros como aficionado y básicamente ya hace hartos años eh, mi mamá me regaló una guía de campo, que es el libro Aves de Chile Jaramillo, eh, creo que para mi cumpleaños, y empecé a observar aves, primero solo, pero después participando en las salidas de la ROC. La ROC es la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, que es la organización de la que actualmente soy director ejecutivo, y organiza, claro, en estos tiempos no, pero normalmente casi todas las semanas salidas gratuitas de observación de aves, para que vaya gente que no tiene idea de aves o gente muy experimentada, entonces se junta un grupo de gente en la cual es eh, muy rico para aprender. Básicamente, si uno puede aprender bastante las aves solo, pero cuando sale en compañía se da cuenta de que hay una cantidad de gente que está muy apasionada por las aves y tiene un conocimiento realmente increíble que compartir. Eh, Oye, entonces, entonces, como una pregunta así como, ¿viste Ratatouille, la película? sí, ¿Y te acordáis que el chef, este que la ratita quería hacer, que se volvió el nombre, decía cualquiera puede cocinar? Uno podría decir que cualquiera puede ser observador de aves. totalmente. Y ahí, bueno, va a la segunda pata de cómo un sociólogo o finalmente alguien de cualquier disciplina puede volverse ornitólogo. Que tiene que ver con que la ornitología desde hace muchos años, y sobre todo algo que parte en el mundo anglosajón, pero estamos hablando de 200 años atrás, eh, se, básicamente se nutre de una comunidad muy activa de observadores de aves para conocerlas. ¿Ya? Entonces, hay muchos estudios de las migraciones, de los cambios en la abundancia de aves a través de censos, qué sé yo, eh, que se empezaron a hacer con gente voluntaria que observaba aves y anotaba sus datos. ¿Ya? Entonces, hay estudios sobre las migraciones de aves, por ejemplo, de finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se basan en que gente de todos lados del país pudiese anotar cuando observaba un ave, o sea, salía tal día y anotaba los registros de las aves que veía. ¿Ya? Y eso después le mandaba por correo una ficha a la persona que estaba a cargo del estudio. ¿Ya? Entonces, realmente probablemente en ese tiempo eran cientos, no sé si miles, pero
es mucha gente que no necesariamente es profesional de las aves, ¿ya? No necesariamente un científico, que aporta con sus observaciones, ¿ya? Eh, Oye, y y sobre eso, sobre la comunidad no científica, pensando especialmente en nuestros niños, en los futuros científicos, actuales científicos, tú compartiste conmigo dos links súper buenos que también compartí con el barrio. Uno es el del Consejo Nacional de Televisión, sobre como unos mini documentales de aves de Chile, que está buenísimo. sí, Alcancé a mirar el de la, por tiempo nomás, porque me lo mandaste hoy día de la mañana, alcancé a mirar el de la garza, pero donde en verdad rayé, y tengo aquí a mi ayudante estrella Lucía, es con Merlín. Yo no tenía idea que existía Merlín hasta que me topé contigo y te invitamos a esta charla. Entonces, esto yo creo que va a ser súper útil para, uno, entretener a los niños estos días, si los papás les prestamos el celular, y dos, para poder hacer un poco de ciencia ciudadana. Seleccionamos con la Lucía unos pájaros. Entonces, ¿te ujú. animáis a ver si hicimos la pega bien de ver cuáles están en el barrio? Ya, po. A ver si se escucha alguno. Tenemos otra cámara. A ver. Un tiuque. Un tiuque. Lucía, otro. Nuestro ánimo no es tratar de pillarte, Ivo, es simplemente saber si estamos haciendo bien el ejercicio. El tiuque, claro que está en el barrio. Es un... Acá tenemos otro. dice, no, no lo escucho muy bien. Vamos a ver ahí. Es un picaflor chico. Un picaflor chico, efectivamente. Tenemos dos más. El A nosotros picaflor chico, hola, Ivo, a nosotros nos visita un picaflor todas las mañanas aquí cerquita, acá en nuestro balcón, que tenemos una bugambilia, y viene a visitarnos todas las mañanas casi. Es muy claro, lindo, muy bonito. lo que pasa es que estamos en invierno y el picaflor chico es una especie que está en algunas zonas húmedas de la zona central, pero en general en el sur del país. Y en invierno hay una parte importante de la población del sur que se va a la zona central, hasta Coquimbo y a veces más al norte. Entonces ahora en los jardines de Santiago es una excelente oportunidad, excelente época para observar los picaflores chicos, que están aquí también. Yo tengo en el jardín justo al lado, hay una pareja que está todos los días, se ve, y en general, o sea, uno si es que tiene un jardín con flores, básicamente en esta época va a haber harto picaflor chico. Muy ¿Qué Y en el bonito. tan, qué verano, tan, qué tan buena idea es, Ivo, porque lo he visto en otras casas de vecinos, poner estos bebederos de agua, pero que le ponen azúcar? ¿Es buena idea o uno está básicamente alterando el metabolismo de los pobres picaflores con eso? sí, es una buena pregunta. A ver, en Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, hartas partes de Europa, es muy común tener bebederos o darle alimentar a las aves. Aquí en Chile es algo que no es tan extendido. Y en general, claro, hay quien dice, bueno, esto es alterar básicamente como los recursos naturales que tienen las aves. Aquí en la ciudad, claro, generalmente es un ambiente ya de por sí totalmente alterado, ¿ya? Pero básicamente hay unos riesgos en el sentido de que uno puede, a través de estos bebederos, transmitir enfermedades a las aves, ¿ya? O si es que uno no hace la receta bien, digamos, de lo que les da, también pueden mal alimentarlas. Entonces, ahí como que la recomendación mínima es que si uno lo hace, lo haga bien, ¿ya? Y eso implica, yo no lo he hecho, entonces no tengo la respuesta de qué exactamente, cuál es la proporción de agua, azúcar que hay que darle, pero básicamente es informarse, eh, darle la preparación adecuada y entiendo que tiene que tener ciertos cuidados de limpiarse periódicamente, qué sé yo. Ahora, lo primero, si es que uno tiene la oportunidad, es plantar, ¿no? Hay muchas
muchas plantas que naturalmente tienen flores de las cuales se pueden alimentar los picaflores, por ejemplo. Entonces, si uno tiene la oportunidad tiene un jardín y puede efectivamente hacer un jardín un poquito más amigable con las aves, como que lo primero que valdría la pena hacer es eso. Aquí en el jardín claro, no hay ningún bebedero, pero igualmente hay unas plantas con flores, entonces naturalmente llegan los picaflores solos. Tenemos dos pájaros más que queremos mostrarte. A ver, estrella S. Espérate, antes que lo ponga Lucía. Nuestro barrio está al lado del Parque Metropolitano, ¿no es cierto? Sí. Y yo en caminata me he encontrado con este pájaro. Tiene un sonido bastante particular, como dice la Juana. A ver, ponlo cerca para que lo pueda escuchar. No, espérate, que nos falló el sonido. Espérate un poquito. Aquí, mira. Ah, es un carpinterito. Claro, yo no sé si el porte es el indicado, pero he visto en el Parque Metropolitano uno con un jopito rojo. Claro, es carpinterito de esta... Les voy a contar una historia. Mi hijo, que tiene un poquito menos de 2 años, nació ahí en el barrio, en la clínica Indisa. Y ¿Ya? cuando supimos que mi señora estaba embarazada, cuando fuimos por primera vez ahí a la clínica, salimos a caminar un poco, estábamos muy contentos y fuimos a caminar un poquito por las calles de Pedro Díaz Norte. Y en esa época escuchamos y vimos como 3 carpinteritos en la zona. Entonces, durante los primeros 3, 4 meses de embarazo, para nosotros, nuestro hijo se llamaba Carpinterito, porque todavía no sabíamos si era hombre o mujer, pero efectivamente por unos carpinteritos que estaban ahí en el barrio de ustedes. Y efectivamente, al estar al lado del cerro, es una zona donde llegan carpinteritos, pero también en muchos otros lados de la ciudad, aquí mismo en La Reina donde estoy, también se escuchan todos los días. Yo casi todos los días escucho el carpinterito que está por acá. A mucha gente le sorprende. Otra ave que yo creo que es bien inédita en otros barrios y que están, yo creo que en todos los barrios, casas que están al lado del Mapocho, son las gaviotas, que tenemos, y es algo totalmente anómalo, ¿no es cierto?, dentro de una ciudad que está tan distante de la costa, pero también están. Sí, pero es que las gaviotas uno las asocia a la costa, pero no necesariamente son costeras. ¿Ya? Por ejemplo, por poner un caso más extremo, hay una gaviota que uno la puede ver en la zona central de Chile, que es la gaviota garuma, pero se reproduce solamente en el desierto de Atacama. ¿Ya? Y se pone los huevos kilómetros adentro del interior del desierto de Atacama, ¿ya? En Antofagasta, por ahí. En el caso de la gaviota dominicana, que es la que se ve aquí, lo que pasa es que no solamente está asociada al mar, sino que también a los cursos de agua. Entonces sigue, sobre todo en invierno, se ve con más abundancia ahí el curso del río Mapocho, y uno la puede ver normalmente, pero hay, por ejemplo, acá en la plena ciudad, en algunos edificios grandes, por ejemplo, como malls o galpones, que son dormideros de gaviota dominicana, donde se pueden ver por cientos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, hay lugares donde uno puede ver, 500 gaviotas dominicanas aquí en pleno Santiago. Oye, y tenemos los pájaros que uno normalmente ve, ¿no es cierto? No me voy a arriesgar a mencionarlos todos porque creo que es la pega de cada uno a través de Merlín. Esa es la invitación, ¿no es cierto?, de poder reconocerlos. Los pasos son bastante fáciles. Mandamos también un tutorial que está en YouTube con los 6 pasos para poder identificar las aves. También uno puede descargar, según el lugar donde lo está abriendo, cuáles son las aves más frecuentes, que es lo que estamos haciendo con la Lucía para escucharlo. Claro. Pero hay aves que son invasoras también, aves que han llegado y que uno cuando va al Parque de la Escultura las ve regularmente. Ahí, sí, ¿podríais contarnos qué tan amigas o enemigas de nosotros son, o de las aves son,
porque vemos bandadas, voy a decirlo en forma muy poco técnica, como de loros que pasan por arriba de nosotros. Y entiendo que son argentinas, no son chilenas. Cuéntanos un poco de ellas. Claro, bueno, son loros, efectivamente, pero a ver, especies exóticas que viven especies exóticas que viven en Chile no son solamente la cotorra, también está el gorrión, por ejemplo, que es europeo, la paloma, la codorniz, que si uno sube un poquito por el cerro del Parque Metropolitano va a poder ver codornices. Las cotorras llegaron acá, de hecho, por La Reina, Las Condes, en los años 90, parece, realmente como mascotas que se escaparon, parece. Pero hoy en día están extendidas no solamente en Santiago, sino que en muchas otras ciudades. A ver, yo diría que no hay un estudio que diga exactamente cómo son las interacciones entre la cotorra y otras especies, ¿ya? Entonces, no podríamos afirmar que la cotorra, por ejemplo, ha desplazado a otras especies de aves, que muchas veces pasa eso con las especies exóticas, ¿ya? Cuando llega una especie, por ejemplo, en el caso del bisón, ¿ya? Un mamífero en el sur del país, y que básicamente causa una depredación en ambientes donde antes no había depredadores, y ahí efectivamente puede ser realmente muy complicado. Pero la cotorra, yo diría que no se sabe a ciencia cierta qué tan dañina es, ¿ya? Sí se ha vuelto una plaga difícil de controlar, pero no te podría decir exactamente qué causa un daño sobre alguna otra especie de ave o sobre alguna especie de flora. Entonces no está muy claro todavía. Ya, oye, Ivo, y antes de darle la palabra a los demás, quería hacerte una última pregunta que me parece bien importante. En la medida que uno va conociendo y va queriendo, va cuidando, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como vecinos para cuidar a los pájaros? ¿Cuál es la invitación que nos hace Rock o que nos haces tú? ¿Cómo podemos ser amigables con los pájaros? Sí, mira, lo primero es conocerlos. O sea, ahí el barrio donde están es privilegiado para salir a recorrer un poco y observar y escuchar aves. O sea, entonces la primera invitación es a conocerlos. Hay guías de campo, están estos recursos digitales como Merlin. ¿Sí? Entonces, probablemente para muchos de ustedes, uno cuando empieza a reconocer las aves se da cuenta de que hay mucho más de lo que uno creía, ¿ya? Entonces van a decir, oye, también hay jilgueros, también está el cachudito, también está la viudita, qué sé yo. Hay muchos pájaros que a lo mejor mucha gente no conoce, pero que es importante saber que están ahí, ¿no? Lo segundo es a participar de estas instancias de ciencia ciudadana, ¿ya? Ahí Merlin es el complemento como para identificar los aves de una plataforma que se llama eBird, ¿ya? Donde uno puede subir sus registros de aves, ¿ya? Entonces, estos ejemplos que daba yo de hace 200 años, hoy en día, con la tecnología de la información, se han transformado en que uno en su celular puede anotar las especies de aves que vio en tal lugar, en tal momento, ¿ya? Y eso va a parar a una base de datos enorme que reúne millones de registros de millones de observadores en todo el mundo, y eso es un repositorio de información súper útil para hacer investigación y conservación. Y lo tercero es a cuidar a las aves, y ahí básicamente uno puede, como decía, tener un entorno más amigable para las aves, ¿ya? Con plantas, sobre todo o en las plazas, combinar distintos estratos de vegetación, ¿ya? O sea, no es bueno para las aves una plaza plana, ¿ya? Con puro pasto, por ejemplo, sino que tiene que tener a lo mejor pasto, después una zona, vegetación un poquito más arbustiva, algunos árboles,
etcétera, porque ese tipo de plaza o de jardines finalmente termina siendo más rico para las aves. Y algo que es importante Oye, también Ivo, para... y tener, perdona, tener casitas, estas típicas casitas de madera, porque hay un vecino que está haciendo un trabajo notable junto a otros vecinos en una huerta que se armó en la Plaza Padre de Pelé, y él construye unas casitas para chircanes. ¿Es buena idea tener esas casitas o es mejor que ellos se instalen en estos arbustos? Lo que pasa con los... O sea, si uno hace casitas aquí en esta zona, lo más probable es que se van a llenar de chercanes, ¿ya? Y de Ya, hecho los chercanes pueden hacer nidos en distintas casas y ocupar uno finalmente. Entonces, porque esa es como la especie de ave que está más presente en el sector, que ocupa cavidades para, hace sus nidos en este tipo de casitas, ¿ya? Entonces, si bien está bien, no va a ser algo que probablemente tenga un gran impacto en el conjunto de las aves, ¿ya? La mayor parte de las aves va a requerir de árboles o arbustos para hacer sus nidos, ¿ya? No en la... Aunque hay algunas otras aves, no sé si ocupen casitas, pero hay algunas otras aves como la golondrina chilena o el tijeral que a veces también hacen los nidos en este tipo de cavidades, pero no sé si ocuparán la casita. Pero probablemente lo que pase con estas casas nideras es que de este tamaño es que sean ocupadas solamente por una especie que es el chercán. Eso es lo más probable que vaya a pasar. Y perfecto. lo otro que quería decir tiene que ver con los gatos. ¿Ya? A ver, en esta casa hay 3 gatos. Ya. Soy el enemigo número 1 entonces. No, básicamente lo ideal, si es que uno tiene gatos, es que vivan dentro de la casa, ¿ya? Uno Ya, no se imagina lo que recorre un gato cuando sale, ¿ya? Hay estudios que se han hecho sobre todo en otros lugares, en Australia, en Europa y en Estados Unidos, que les ponen collares, por ejemplo, eh, y se dan cuenta que un gato, una casa, cuando sale, se va, qué sé yo, 1 kilómetro para allá y después vuelve. Y hay muchos gatos que depredan una cantidad de aves importante, ¿ya? O sea, ya. O sea, y ahí, gatos dentro de la casa. ahí hay un asunto de tenencia responsable que, o sea, si uno, es normal, yo he tenido muchos gatos a lo largo de mi vida, y aparte de que dentro de una casa los gatos viven más, ¿ya? Viven más tiempo cuando son gatos indoor. El, Básicamente, lo más probable es que si un gato sale de la casa, case aves, ¿ya? Entonces va a cazar chincoles, picaflores, fío fío, etc. Entonces, ahí, nada, es que Bien, la buen recomendación consejo. es tener los gatos dentro de la casa, y probablemente eso va a impactar positivamente en la abundancia de aves ahí en el entorno. Bien. Me gustaría, aprovechando que veo hartos niños que se están sumando, que le hagan preguntas a Ivo. Quizás Silvana, tu hijo, quieran hacer preguntas, o Margarita. ¿Se anima algún niño a hacer alguna pregunta? Tienen que sacar el audio, está en mute. Tienen que ver eso. Ah, mira, Bien. tenemos a Rodrigo. Cuéntanos, Acá, tu familia, ¿qué nos quieren preguntar? lo veo aquí. Yo que lo siento que los dinosaurios se extinguieron hace tiempo, ¿no? Un montón de tiempo. ¿Y? Pájaro. Sí. Con esta pregunta. Ahora los dinosaurios, todavía hay dinosaurios, que son los pájaros. Los puede Eso Eh, me llamaba mucho la atención a él siempre. Así es, más que una pregunta, una afirmación, pero sí, efectivamente hay algunos dinosaurios que evolucionaron para tener plumas,
¿ya? Básicamente uno de los aspectos que distingue a las aves de todos los otros seres vivos, de todos los otros seres vivos, es que son los únicos que tienen plumas, ¿ya? Y las plumas se desarrollaron en algunos dinosaurios, y hay algunos linajes de los dinosaurios de los cuales finalmente descienden las aves hoy en día. Entonces, sí, uno puede decir que las aves son los hijos de los dinosaurios. Así que es cierto. Aunque uno se los imagina mucho más grandes los dinosaurios, efectivamente también había dinosaurios mucho más pequeñitos, parecidos a lo que son los pájaros hoy en día. Excelente. ¿Otra pregunta? Ahí, dale, ahora sí. Que si algún pájaro... Dale. Se me jugó, perdón. No, no hay problema. No hay problema. Si quieres hacer la pregunta tú. Si es que los pájaros descienden de los pterodáctilos, ¿eso? Sí. Digo, otra pregunta jurásica. No, ahí no soy un experto sobre de qué dinosaurios descienden, pero yo creo que no, creo que, claro, efectivamente los pterodáctilos volaban, pero no necesariamente los pájaros descienden de los dinosaurios que volaban, ¿ya? Entonces, pero no estoy 100% seguro. Una pregunta que quiere hacer mi hijo acá, hola, Hola. es que ¿sí? Si hay halcones acá en Chile. Claro que hay halcones. Hay un halconcito pequeño que es, de hecho yo creo que lo he visto ahí por el barrio Pedro Valdivia, que es el cernícalo. ¿Ya? Es Sí, yo lo he visto 1000 veces pasando. Ya, el cernícalo es un halconcito pequeño, ¿ya? Y probablemente el otro halcón que es más común de las ciudades es el halcón peregrino, ¿ya? Que ese también se deja ver en las ciudades. Hay otro halcón que es el halcón perdiguero, que en general le gustan más los ambientes abiertos, como de campo, ¿ya? Pero el halcón peregrino, que es el animal más rápido del mundo, cuando se tira en picada a cazar, En picada, sí, fuerte. ese también se puede ver en las ciudades. ¿Y el cernícalo es peligroso o no? Porque lo vemos volar muy así rápido y como que está siempre observando, de repente como que baja un poco, sube, como que está ahí siempre... Es peligroso para sus ¿Al otro presas, pajarito, para sus- por ejemplo? Sí, porque algunas veces yo he visto que un cernícalo viene y hay un árbol lleno de los loros y cuando aterriza y sale la banda. Pero eso de acá. Sí, el cernícalo no, yo creo que es muy chiquitito para muchos de los pájaros. Yo creo que en general va a cazar más pequeños mamíferos o lagartijas, a lo mejor algunos coleópteros. Cosas así. Hay halcones como el halcón perdiguero, por ejemplo, que es ornitófago por excelencia, o sea que su mayor fuente de alimentación son otras aves. ¿Ya? Y ahí es un espectáculo porque cazan en pareja, entre los dos van persiguiendo a un pajarito hasta atraparlo. Pero bueno, eso es parte de la ecología de las especies, entonces está bien que existan, Sí. es el ciclo natural solamente. Sí. Tengo una una Gracias. pregunta. Sí. Yo también. Margarita, ¿se anima tu hija ahora? Sí, ahora parece que sí. Dale, pero que te veas, porque ponte ahí para que No te me veas. agarres del cuello, ¿ya? ¿Por qué la garza se para encima de otros animales? ¿A cuáles animales? Como las vacas, los caballos. ¿A que se paran arriba de los otros? ¿Por qué? Sí, la garza que se para arriba de otros animales es la garza boyera, que es una garza blanca que tiene como un poquito unos pelos amarillos acá. Y básicamente desparasita a las vacas o a los animales. Si uno ve una vaca, normalmente está lleno de insectos, o sea, tiene otros bichos arriba, como que están pegados. Entonces hay animales que se aprovechan ahí de alimentar de todos los bichos que están en las vacas, en los bueyes. Por eso se llama garza boyera, en verdad es garza bueyera, porque está arriba de los bueyes.
Hay otros, los mirlos, por ejemplo, también hacen eso, y algunos, en inglés, por ejemplo, hay hartos pájaros negros que se llaman cowbird, básicamente como ave de vaca, porque también están normalmente cerca de aprovechando ahí los bichos que están con los parásitos. Qué bueno. En mi casa hay un árbol de níspero y cada verano cuando crecen vienen puros tordos a comérselos y zorzales. Sí, pues porque a los tordos les encanta la fruta. Y siempre están en bandadas. Así que, Ivo nos pregunta Macarena Rodríguez si has visto una tagüita purpúrea. La tahuita purpúrea es una especie de tagua errante en Chile, o sea, con muy pocos registros al año. Normalmente se ve, pero alguna vez he visto una en Arica, en el humedal del río Utah. Generalmente se ve en el norte de Chile, pero los individuos errantes, que son estos como que se pierden un poquito, normalmente son juveniles, porque ahí veo que dice que es muy llamativa, pero efectivamente esos son los ejemplares adultos, porque los juveniles son un poquito más café y no es tan bonitos. La tagua típica es la que tiene el pico, es un ave más bien chiquitita que está en humedal y tiene un pico color verde. Esa es la tagüita. La tagüita. La Esa es la que tagüita. se puede ver en el Parque Bicentenario, ¿no? Sí, esa es la tagüita, se pone en el Parque Bicentenario y yo no sé, yo creo que llegó ahí, porque los cisnes del Parque Bicentenario, bueno, ¿para qué decir los flamencos? Pero los cisnes son hay alguien que los puso, ¿ya? Y les corta las alas para que no se escapen y todo eso. Pese a que se reproducen ahí también. Pero Y ya que le cortaban las alas. Pero son Qué plumas. cruel. bueno, Ya. claro, pero la tagüita, yo sospecho que llegó ahí. Y la tagüita se reproduce en el lugar, qué sé yo. Y hay otros 3 tipos de taguas que es común de ver en la zona central de Chile también, no solo la tagüita. La tagua común, la tagua chica y la tagua frente roja. Aquí nos pregunta Darla Bucaram si es posible haber visto un búho en el barrio. Pero no les doy. Dice que vio uno en el Cacique con los araucanos. Es posible. Y ahí, a ver, lo que se podría ver es el chuncho, se podría ver eventualmente un tucúquere, que es un búho enorme, ¿ya? Y también lechuza. Eso es lo que probablemente pueden haber visto. El tucúquere es raro que entre a la ciudad, pero ahí ustedes están al lado del cerro, en el Cerro San Cristóbal tiene que haber tucúquere, porque es parte del hábitat natural. Y chuncho seguro que también hay por ahí. Dice que era enorme la Darla. Entonces, Yo un creo que se anduvo tucúquere. asustando un poco. Es un tucúquere. Puede dar miedo. Oye, y para ir cerrando, hablan de los colibríes nuevamente. ¿Qué planta o flores, obviamente no es tu tema, pero si pudiéramos recomendarle a los vecinos plantar en los jardines esperando la primavera, ¿qué se recomienda? Sí, reconozco que ahí yo no soy experto. Claro, mencionaba los autilones, que efectivamente hay hartos tipos de autilones y que a los picaflores les encanta. Pero en verdad no conozco bien los tipos de plantas como para dar una buena respuesta. No quiero chamullar demasiado. Bueno, está bien, está bien. Yo creo que eso es también trabajo, hay un comité de sustentabilidad en el barrio que nos puede dar una mano con eso para futuras, para futuras sesiones. Y piensen que el picaflor chico llega en invierno, pero eventualmente podría llegar el picaflor gigante en la primavera-verano. Entonces, que es migratorio, pero tiene esa migración inversa en la zona central. ¿Ya? El picaflor gigante llega en primavera y pasa el verano en la zona central y después se va. ¿Ya? Y sucede lo inverso con el picaflor chico. Bueno, y para ir cerrando, ¿algún otro niño quiere hacer la última pregunta para no usar del tiempo de Ivo? ¿Por qué vuelan los pájaros? ¿Por qué vuelan los pájaros, Ivo? Pregunta fundamental.
¿Por qué vuelan? Sí. Chuta. Supongo que evolutivamente haber sido una buena estrategia para evitar depredadores, ¿no? O sea, entonces, o para ir a nuevas zonas donde alimentarse. Entonces, ahora, es algo que, sí, es difícil o sea, es difícil responder bien, yo creo. Pero son procesos evolutivos que deben haber tomado millones de años, realmente, pero que probablemente el desarrollo de la capacidad de volar implicó ciertos beneficios para reproducirse y tener descendencia. Entonces, probablemente estos dinosaurios que fueron capaces de volar, porque tampoco es que haya inmediatamente haya surgido un dinosaurio que tenía un huevo y salió un pájaro, sino que fue un proceso muy largo, ¿ya? Entonces había dinosaurios probablemente que empezaron a planear un poquito, ¿ya? Tuvieron ciertos beneficios que les permitían probablemente huir de depredadores, por ejemplo. Yo creo que debe ser algo por ahí. Muchas gracias, Ivo. Yo quería súper agradecerte en nombre del barrio, tu paciencia, haber estado 40 minutos disponible para responder preguntas. No sé si la familia Troncoso quiere hacer alguna otra pregunta. Elisa, ¿quiere hacer alguna pregunta? Pregunta. ¿Qué puedo hacer para ver búhos? ¿Qué puedo hacer para ver búhos? Pregunta Elisa Tello. A ver, hay varias cosas que se pueden hacer. Una es buscar árboles donde puedan haber búhos, y para eso uno puede buscarlas durante el día, buscar las egagrópilas, ¿ya? Las egagrópilas son básicamente los búhos comen, pero se tragan un ratón entero, por ejemplo, pero no lo digieren todo. Entonces expulsan una especie de pelota de pelos y huesos, que es el resto que no les sirvió. Y normalmente los búhos siempre se posan en los mismos árboles. Entonces un árbol grande donde hay búhos tiene abajo egagrópilas, ¿ya? Entonces si uno encuentra restos de, que es como una pelotita con restos de hueso y pelo de un roedor, probablemente, significa que es un árbol donde suelen haber búhos. Y lo otro es escucharlo en la noche. En la noche no hay tanto ruido, ¿ya? Y uno puede estar atento a las vocalizaciones de los búhos, tanto el tucúquere, la lechuza o el chuncho. Quizás el chuncho es el más reconocible, y quizás en la época reproductiva, cuando se acaba el invierno, primavera, puede ser un poquito más normal escucharlo, pero es un ruido que hace como... y lo hace mucho rato, ¿ya? Entonces es fácil escuchar al chuncho, normalmente. Entonces también es bueno aprenderse las vocalizaciones para estar atento en las noches. Bueno, y hay que decir también que ese es un gran servicio viviendo entre el río Mapocho y el Parque Metropolitano. Un vecino que no nos gusta tanto son los roedores, entonces eso explica también la cantidad de gatos que hay en las casas, y la suerte de tener aves que nos pueden ayudar a controlar a los roedores. Así que bienvenidos los búhos y las lechuzas. Bueno, Ivo, muchas gracias. Yo creo que nos dejaste a todos fascinados. Tenemos herramientas concretas para poder aprender más, como Merlin, como el link del Consejo Nacional de Televisión, este mismo programa que lo pueden descargar todos desde el canal YouTube, cuantas veces quieran. Y me imagino que hay muchos libros, guías de campo que se pueden también conseguir, así que como tarea para la casa, si tú después me puedes compartir alguna recomendación de texto para poder enviárselo a los vecinos, uno o varios, te
te lo agradecería. Sí, ahí, mira, te voy a mandar un link en la página de la ROC. Bueno, ahí se pueden meter también, redobservadores.cl. Ahí hay algunos links con recomendaciones sobre guías de campo o cosas así, que describen un poquito los pros y contras de cada una para que Excelente. uno Y pueda decidir. la página es www. Mira, la ¿Lo escribo vas por a mandar acá. por chat? Sí. Eso, mándalo por chat para que todos puedan meterse y también participar. No, le escribí a alguien en privado. Ah. No sé por qué. Ya. ¿Pero es redobservadores.cl o es ROC? Redobservadores.cl. Redobservadores.cl. Ahí está. Ahí está, ya. Eso. Excelente. Hola, Cristóbal, perdona. Sí, Nicolás, dale. Guarda, una pequeña acotación sobre los roedores y el veneno y los chunchos. ¿Ya? El veneno de manera súper indiscriminada como una forma de control de roedores. Pero el problema del veneno es que muchas veces afecta a especies que no son su objetivo, entre ellas el chuncho. Entonces, se puede comer ratones con altas concentraciones de veneno y verse afectado. Así que invito a los vecinos a estudiar formas más seguras y aplicaciones más seguras de veneno o uso de otras alternativas también. Eso. Es un muy buen comentario. Efectivamente, en muchos lugares es mejor tener lechuzas, o sea, promover que haya lechuzas y para eso sí que puede servir las cajas anideras. No sé si ahí en Pedro Liga, pero en muchos lugares hay cajas anideras de lechuza que tienen que estar bien hechas, tienen que cumplir con ciertas condiciones, pero que sí uno puede promover que haya lechuza para que sea un control natural de las plagas de roedores, más que el uso indiscriminado de veneno, que efectivamente es algo nocivo para varias especies de búhos. Excelente, gracias Nicolás por la acotación. Entonces ahora sí, para cerrar, voy a sacarles el mute a todos para que puedan agradecerle a Ivo su tiempo. Muchas gracias, Ivo. Mil gracias, Ivo. Gracias. 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 Chao. Chao. Chao, Ivo. Muchas gracias. Nos Eso fue vemos. todo. Sí. Muchas